Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Hernández. Yo soy la facilitadora el día de hoy con respecto a las mejores prioritarias del autobús. Es un proyecto propuesto para agregar carriles propuestos en el segmento de Broadway de Cesar Chavez Avenue a Martin Luther King Boulevard. Parámetros, si están aquí, queremos saber su punto de vista el día de hoy. El día de hoy es el 1 de junio y la reunión está programada de 6 a 7. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Hernández y soy la facilitadora en la reunión del día de hoy. Gracias por asistir a nuestra reunión del día de hoy, enfocada en las mejoras de tránsitos de los carriles prioritarios para autobuses de Broadway. Este es un proyecto propuesto que añadirá carriles exclusivos para los autobuses las 24 horas del día a lo largo de Broadway, desde la avenida César Chávez hasta Martin Luther King Jr. Boulevard para la línea 45 del metro. Y estamos aquí el día de hoy para escuchar sus comentarios con respecto a este proyecto. Hoy es lunes 1 de junio y la reunión está programada de 6 a 7 de la tarde. Antes de comenzar, quiero hacer mención que servicios de interpretación están disponibles el día de hoy. Para accesar interpretación, hagan clic en interpretación y elijan su idioma de preferencia. Si están en la aplicación de Smart, elijan More o los tres puntos en la parte de abajo de su pantalla y elijan idioma de interpretación y su idioma. Antes de comenzar, quiero comentarles que contamos con servicio de interpretación español. Para acceder a interpretación español, háganle clic en el botón interpretación ubicada en la parte inferior de su pantalla de Zoom y seleccione su idioma de preferencia. Si está conectado a la aplicación de Zoom, háganle clic en More o más o en los tres puntos ubicados en la esquina inferior de su pantalla. Luego elija interpretación de idiomas y elija su idioma. Gracias a la intérprete Diana Orozco, gracias por apoyarnos al día de hoy para la comunidad de habla hispana. La reunión del día de hoy se está grabando. Las cámaras y micrófonos van a estar apagados durante la presentación. Si están interesados en participar, pongan su pregunta utilizando el icono durante la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a leer las preguntas en voz alta y el equipo va a responder. Durante la junta vamos a tener información útil, tales como instrucciones de interpretación y cómo mantenerse conectados con nosotros y otras herramientas útiles para que puedan participar durante la reunión del día de hoy. Muy bien. La siguiente diapositiva durante el día de hoy vamos a tener actualizaciones de Metro, cómo pagar el Metro es más fácil y vamos a hablar de los Next Gen y el corredor, los carriles prioritarios conectando las comunidades y mejoras. Y luego ve siguientes pasos. Y voy a cerrar con los segmentos comunitarios de preguntas y respuestas. También quiero tomar el momento para reconocer y felicitar a los oficiales de la ciudad y aquellos que están con nosotros el día de hoy. También Mary Alice Williams de la ciudad de Los Ángeles. Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar, quiero presentar el equipo que van a estar con nosotros el día de hoy. Cedo el micrófono a Tito para que comience. Hola, hola Laura. Gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Tiro Corona, gerente comunitario de BuzzFeed Reliability Initiative. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y hablar de las propuestas, de las mejoras de Broadway. Nuevamente es una propuesta, es el primer paso. Quiero que sepa que es el primero, no es el último. Aún no se ha tomado una decisión de la alineación y cómo se entregaría. Esta es la oportunidad para que estén involucrados al inicio. Gracias por estar con nosotros y reconocer que hemos visto muchas de sus recomendaciones y hemos recibido su punto de vista. Gracias. Gracias, Tito. James Shamariri. Hola, soy James Shamariri, director senior en LA Metro. Yo estoy encargado del programa de dependabilidad de Metro. Gracias.
Oh, Noah Portman. Yo trabajo en la administración de programación de Metro. Yo soy el director senior y yo estoy trabajando con mejoras de los albergues, de los refugios, de los autobuses sobre el corredor de Broadway. Gracias, Noah. Y finalmente, Lemis Cheng. Hola a todos. Yo soy Lemis Cheng, soy gerente de proyecto para el proyecto de movilidad de Broadway, de seguridad de Broadway con LADOT Los Ángeles, Departamento de Transporte. Nuevamente, gracias. Ahora cedo el micrófono a Tito para que comparta unas noticias muy emocionantes. Gracias, Laura. Noticias muy emocionantes, justo a tiempo para la Copa Mundial, ya que tenemos muchos usuarios de transporte que entran al sistema y nos están visitando en Los Ángeles y a través. El Metro Rideshare en sí, perdón, Metro Riding va a ser más fácil, ya comenzó. Las tarifas regulares pueden hacerle tap a su tarjeta de tap o Google Play o la tarjeta de Metro. Antes tenían que usar la tarjeta tap para pagar, ahora poner su tarjeta de crédito, tal y como leer una tarjeta tap. Usuarios aún van a tener 2 horas gratis de transferencia, pero tienen que usar la misma tarjeta inicialmente con las que hicieron el pago, que recuerden que están en el sistema. Al hacer esto, las tarjetas de TAP están disponibles antes de utilizarse a reducir las tarifas y pasa a los usuarios. Si tienen el GoPass por medio de su escuela o si tienen tarifa reducida que aplican por metro, aún tienen que usar la tarjeta TAP, pero estamos trabajando para probar el sistema al agregar es el sistema de pago de débito, de crédito y debe ser aprobado el próximo año. Por ahora, mantenga sus tarjetas TAP, pero el próximo año también van a poder transferir su tarifa reducida y pasarla a sus tarjetas de crédito. La siguiente diapositiva para ver un video. Gracias. La siguiente diapositiva. Esta es la introducción. Laura menciona la primera porción, la cual es un componente de LADOT y trabajamos juntos. LADOT también está ampliando, quieren ampliar los carriles de Martin Luther King a Manchester. Tenemos ambos proyectos de los que estamos hablando el día de hoy porque involucra a Broadway. Nuevamente quiero reiterar que es un proyecto, es una propuesta. Estamos aquí para obtener punto de vista, estamos aquí para obtener el diseño del proyecto y queremos su punto de vista para poder entregar el proyecto. En sí, estamos aquí para obtener su punto de vista y vamos a muchas presentaciones a los grupos a través del mes de junio y julio.
Si no han podido coordinar con su grupo que representa su área, comuníquense con nosotros para que podamos reunirnos con ustedes y presentar la información y obtener punto de vista por parte de ustedes. Quiero compartir con ustedes que tomamos esto muy serio porque muchos de los proyectos que entregamos se llevan a cabo por punto de vista de la comunidad. En algunos casos, BRT, que recientemente que levantamos el cemento, en particular en la comunidad en esa área, crearon su propio diseño para un proyecto y cómo entregar ese proyecto. Muchos de esos elementos suceden en el diseño del proyecto. Nuevamente, escuchamos a la comunidad, queremos escuchar lo que nos quieren decir, queremos que sean parte del proceso desde el principio. Es por eso que estamos aquí, es el comienzo, no es el final. No estamos aquí para decirle que esto es y no se va a cambiar nada. Estamos aquí para obtener el punto de vista y queremos trabajar con la comunidad para poder entregar este proyecto. Ahora cedo el micrófono a James Shamet para que hable en las siguientes diapositivas del lo propuesto del carril de velocidad y cómo están trabajando en los carriles. Nuevamente, gracias. Esto estamos centrados en los carriles de autobuses y realmente queremos obtener las mejoras y ustedes como los clientes dependen de este video. Estos carriles de Flower y fue en el 2019 en el centro de Los Ángeles, ilustra cómo podemos movilizar a más personas con más eficacia cuando tenemos carriles en su propio carril. Típicamente hablamos hablando de mejores de 15% en tiempo y dependabilidad. Es importante hablar del componente de dependabilidad. No es de mover el camión más rápido, pero es que el camión se presenta cuando dice el horario que va a estar ahí para que las personas puedan depender de él para su transporte. La siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el carril? Tenemos muchos carriles que recientemente instalamos a través de Los Ángeles, muchos en Los Ángeles, en la calle 5, 6, Grand, Olive, Flower y Figueroa. Y recientemente instalamos carriles de autobuses en la Brea, Venice, Roscoe Boulevard, en el Valle y también recientemente en Florence, Sur Los Ángeles. Y estos carriles de autobús son muy similares y se han pintado y tienen rótulos y hay barreras físicas para estos autobuses y es importante que los conductores no puedan entrar a estos carriles de autobuses para dar vuelta a la derecha en las intersecciones y en las entradas. Y si ven estos carriles de autobús esencial, para que uno siga adelante en estos puntos donde van a dar vuelta. Hablando de la reconfiguración de estos carriles, es importante agregar que los carriles de autobuses que están disponibles son para dar vuelta a la derecha. Es importante que estos carriles sigan la fluidez y también es importante lo propuesto de estos carriles y estos carriles para que los autobuses puedan tratar y ver sobre el corredor de Broadway. Y en los siguiente diapositiva. Hablando de las siguientes agencias que están involucrados en estos proyectos, como dijo Tito, tenemos múltiples proyectos en el corredor de Broadway. Metro tiene nuestros proyectos de carril de autobús de César Chávez hasta Martin Luther King Jr. Boulevard. LADOT también tiene un proyecto que continúa hacia el sur sobre Broadway de Martin Luther King Jr. Boulevard. Y vamos a hablar de esto en un momento. Metro también tiene mejoras de autobuses, las cuales vamos a hablar en cuestión de las agencias. Metros es encargado del transporte regional y proyectos de movilidad. El Departamento de Transporte de Los Ángeles administra las calles en sí, todas las tiras de carriles, rótulos, semáforos, estacionamiento, etcétera. Streets LA, ellos son los que se encargan de mantener las calles y las banquetas de infraestructura. LA Stand para la administración de basura y administración departamental y nosotros 311 One Stop para reportar algún asunto que la ciudad pueda dirigir. La siguiente diapositiva. Hablando nuevamente del diferente equipo que están aquí el día de hoy, el propósito principal de la plática el día de hoy es la porción de metro de los proyectos propuestos de autobús de César Chávez a Martin Luther King Jr. Boulevard. Tras haber dicho esto, tenemos el LADOT presente y ellos van a hablar acerca de sus proyectos de movilidad y seguridad de Broadway y Sur de Martin Luther King Jr. Boulevard. También tenemos las comunidades y vecindarios, el equipo de metro que van a entregar varias mejoras de autobús y al corredor y otras paradas de autobús. La siguiente diapositiva. Este es un mapa
de lo que hablamos ahorita, la línea verde, los carriles propuestos divididos en Martin Luther King Jr. Boulevard Norte. A esto está el enfoque de la presentación del día de hoy. Un carril propuesto de Metro Sur de Martin Luther King Jr. Boulevard, que es el carril propuesto de LADOT. Luego tenemos mejoras también a través de todo este corredor. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de los detalles del carril propuesto de Broadway de César Chávez hasta Manchester. Nuevamente, la porción de metro va hasta Martin Luther King Boulevard. Lo importante acá es que, en particular, el segmento del centro de Broadway, tenemos múltiples líneas. Tenemos más de 58,000 abordajes cotidianos que van sobre el corredor de Broadway, en particular en el segmento del centro. Tenemos frecuencias de autobuses cada 2 minutos en horas pico. Es uso muy intenso, estamos movilizando muchas personas a través del corredor y por eso hablamos de carriles de autobús esta tarde. Estamos hablando de costos bajos y de alta que se utiliza mucho y cómo beneficiar a los usuarios y cómo las personas pueden planear para utilizar el transporte de metro. En cuestión de en sí de la cantidad de autobús de César Chávez a Manchester, la combinación de metro y proyecto de LADOT, los propuestos carriles en cada dirección van a ver eliminar ciertos carriles en otros lugares, van a haber restricciones para dar vuelta a la izquierda para poder complacer los carriles de autobús y otros puntos operacional. El corredor del día de hoy tiene prioridad de semáforos, que es una tecnología que permite que los semáforos respondan a un autobús que viene para que la luz verde siga ahí más tiempo para que pase el autobús. Si el autobús está en la luz roja, para que sea el tiempo que es de espera más corto. Esto es sustancial en la prioridad sobre el corredor, donde mejora el sistema de comunicación que viene por atrás y eso está seguro que este sistema está funcionando con su eficacia y dependabilidad. Nuevamente, el equipo del proyecto está funcionando en diferentes sitios con mejoras. La siguiente diapositiva. Esto es el equipo de RCM. Nuevamente, vamos a hablar de las cruces, secciones y el borrador inicial de los cruces de sección de metro. Esto es una porción del corredor de Broad, nuevamente de César Chávez hasta Martin Luther King Jr. Aquí hay tres diferentes cruces de secciones en este segmento que va a la parte sur de este segmento del sur del centro de Los Ángeles de Martin Luther King Boulevard a la calle 11. Esta gráfica de arriba es el cruce de la calle. Generalmente en esta área el estacionamiento en ambas partes de las lados y dos carriles en cada lado. En intersecciones principales, típicamente estacionamiento está restringido para permitir la vuelta a la izquierda en medio de la calle para poder facilitar estos movimientos de vuelta a la izquierda como parte de la propuesta actual. Es convertir los carriles a la derecha a carriles de tiempo completo de los autobuses. Esto va a permitir el estacionamiento en las calles y convertirlo fuera de los carriles de tráfico a tiempo completo para los carriles para el autobús. Nuevamente los conductores pueden usar los carriles para dar vueltas a la izquierda y luego en lo que existe vuelta a la izquierda nuevamente en su lugar. Hay varios lugares en donde se permiten el día de hoy, pero no hay vueltas para dar vuelta hacia la izquierda. Típicamente estamos trabajando con el EDOT para determinar estas intersecciones y ver cómo pueden ser mínimo las intersecciones que den vuelta a la izquierda. Estamos tratando de trabajar con ellos y que ahí vaya a haber un sentido de tráfico en cada lado y que dé esta vuelta a la izquierda. Estamos viendo maneras ya sea agregar nuevos carriles para la izquierda donde existen. Eso quiere decir eliminar estacionamiento, posiblemente restringir algunas vueltas a la izquierda. Aún no tenemos los detalles, pero van a haber algunas ventajas y desventajas del estacionamiento en este segmento. La siguiente diapositiva. Ahora con esto nos quedamos con el segmento de medio. Esta es la porción más importante del corredor de Broadway. Esta área de 11 a la Second tiene mucho uso, tiene más personas en la calle caminando.
Tiene muchos usuarios de transporte. Las personas usan bicicleta. Hay muchos negocios sobre este segmento de Broadway y todos usan e interactúan con la calle de diferentes maneras. El cruce principal generalmente que estamos viendo hacia el norte y como parte del ensayo 2014 de Broadway, esto fue configurado para agregar esas áreas peatonales en la parte oeste de la calle. Estos son áreas grandes pintados sobre Grand Central Market, por ejemplo, que tiene sillas y mesas afuera. Hay mucho espacio adicional para aquellas personas en esta área tan ocupado. Cuando este cambio se hizo en el 2014, uno de los carriles del South Broadway fue eliminado. Como parte de este cambio, el servicio de metro fue impactado en el sentido sur. En sí giramos el servicio de sur hacia el este a la calle de Spring. Nuestra circulación actual para operación de metro en el segmento de Broadway es en el sentido norte, los carriles sobre Broadway, pero en sentido sur, los autobuses van sobre César Chávez y luego van hacia el sur sobre Spring y luego se vuelven a unir a Broadway en la calle 11. Esto fue lo que se puso a su lugar hace como 12 años y como resultado de esta reconfiguración del carril, una de las ideas que hemos tenido es traer servicio de Southbound nuevamente a Broadway. La propuesta es restaurar Broadway a un carril de cruce de 4 carriles y que esencialmente sea como estuvo antes en cuestión de números de carriles de tránsito. Hemos escuchado muchas preocupaciones al reducir la reducción con el área pintado, eliminar ciertas mesas y sillas. Estas son cosas que estamos escuchando conforme atravesamos ese proceso. Por eso estamos aquí el día. Queremos escuchar su punto de vista con respecto a esto. Ahora, reducción de estas áreas pintadas para poder complacer los carriles del sur de autobús, tiempo que seamos más rápido de viaje. Una cosa que hace el metro es cambiar a la calle de Spring el día de hoy. Es que sí toma tiempo a la línea porque hay que hacer estos movimientos para cruzar. No es únicamente los carriles en Broadway, pero también eliminar y de lo que vienen alrededor y reunirse. Pero como parte de esta propuesta, algunas de estas áreas pintadas siguen en la parte oeste de la calle, como se ven en la parte cruce de abajo, que aún tenemos de 6 a 8 pies disponibles. Hay oportunidades para reubicar o agregar zonas de abordaje. Cuando hemos estado caminando por la zona hablando con negocios, escuchamos preocupaciones para viajar y subir en lo comercial. Entendemos que hay mucha preocupación de la comunidad y reconfiguración del área del pintada. Queremos decir que hay otras oportunidades para reconfigurar el espacio en la calle para poder dirigir algunos de estos puntos de abordaje y otros puntos. Y finalmente, que agrego a este segmento, conforme hablamos en el cruce anterior, cuando tenemos un solo carril en cada sentido, vuelta a la izquierda es problemático. Estamos viendo restringir todos los carriles a la izquierda en este segmento como parte de esta propuesta. La siguiente diapositiva. Y con esto cubrimos el último cruce. Este es de la segunda a César Chávez. Esta es una porción más amplia de Broadway. Hay menos constricciones en este segmento de estacionamiento y las vueltas no se cambiarían. Esto nada más sería convertir los carriles de tráfico a tiempo completo y que compartan con los carriles de autobús. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar reconectando a las comunidades y vecindarios, mejoras de los autobuses, es un subsidio que Metro recibió para hacer mejoras de autobús y otras mejoras, apoyando estas mejoras antes de las Olimpiadas. La siguiente diapositiva. Proponemos 20 mejoras de paradas de autobús. Son mejoras como nuevos refugios, reparación de banquetas, donde la banqueta fue dañada, nuevas rampas en la banqueta en las esquinas para que las personas discapacitadas puedan subir y bajar de las banquetas y en los cruces y que vaya a haber alumbramiento para los peatones, que también vayan a haber árboles
y que también vayan a ver otras mejores. Es una lista y esto es un proyecto de RCN. Como dije, este proyecto de RCN está haciendo este, estas mejoras muy significativas, prioritarias sobre el corredor. La siguiente diapositiva. Ahora, brevemente vamos a hablar el proyecto de mejora de movilidad de South Broadway de LA. Este es el proyecto de movilidad de Broadway a Martin Luther King Jr. Boulevard a Manchester. El proyecto de alcance está con nosotros para responder alguna pregunta. Este proyecto también propone reconfigurar Broadway con carriles compartidos. La parte de arriba es el cruce estacionamiento en ambos lados, carriles en ambos lados, carriles de vuelta a la izquierda y la propuesta es convertir los carriles de viaje a carriles compartidos. Esto es un cruce muy similar a lo que hemos hablado en norte de Martin Luther King Jr. como parte del esfuerzo de metro. La siguiente diapositiva, ahora contigo. Gracias, James. La siguiente diapositiva, vamos a compartir cómo estamos como el área. Como pueden ver, estamos al inicio. Estamos haciendo presentaciones. Estamos compartiendo todo esto con la comunidad. Queremos escuchar su punto de vista con respecto a lo propuesto. Esto es lo que compartimos hace rato, no es el proyecto final, es donde estamos empezando el punto de comienzo, pero vamos a recibir punto de vista de la comunidad. Vamos a escuchar cómo se puede mejorar este diseño y proporcionarles con las mejoras de transporte que podemos hacer con este transporte y el punto de vista de la comunidad. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Tenemos muchas personas que están con nosotros. Hemos escuchado por parte de ustedes en los últimos meses. Gracias por estar presentes y participar y compartir sus pensamientos. El 2026 estamos haciendo presentaciones de las personas interesadas en su horario concurrente, pero no únicamente para el autobús, pero también para mejoras del corredor de autobús y también para personas interesadas. Van a ver, queremos escuchar su punto de vista, presentaciones que se van a llevar a cabo este año a finales del invierno, en el primavera del próximo año, la construcción y va a haber alcance con la comunidad. Nuevamente vamos a rezar con la comunidad para decirles cuál es lo propuesto de la construcción. Vamos a compartirla con la comunidad y decirles cuál es el horario y la anticipación de operación que se lleve a cabo más adelante el próximo año. Vamos a compartir todo esto según el plan. Nuevamente, estamos listos para las pláticas y cómo poder mejorar y entregar el proyecto en la parte de abajo de la pantalla 2027. Las mejoras de autobús van a continuar con alcance y notificación con respecto a los horarios y construcción en 2027 para que termine el diseño y empezar a implementarlo por medio del corredor a tiempo para la construcción de invierno para las Olimpiadas 2027-28. Ahora están alineados una con otra 2026. Conforme llegamos a 2027, los proyectos continúan desarrollándose con posibles entrega de los carriles de autobús en el segmento norte de metro que se va a llevar a cabo en 2027 con las mejoras que se van a llevar a cabo en 2027 hasta 2026 del próximo año. Esto es más o menos el horario para este proyecto. Estamos aquí para escuchar lo que nos tengan que decir. También tenemos otra oportunidad. La siguiente diapositiva, si quieren participar en persona, LADOT va a tener una reunión comunitaria en South Broadway, proyecto de movilidad, jueves 11 de junio a las 6 y es en la iglesia Quinona y 5006 South Broadway en Los Ángeles. Nuevamente pueden hacer su reservación en el enlace que está abajo. Esto nuevamente se lleva a cabo en persona por parte de la DOT y es en persona a las 6 en Iglesia Koinonia a las 6, 5606 South Broadway, donde vamos a tener información de todos los proyectos de este evento. Cedo el micrófono a Laura, ya va a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, se le va a dar más información de cómo pueden ponerse conectados. Este es el teléfono, la página web, correo electrónico que tenemos acá, Broadway, LA
arroba metro.net, metro.net barra diagonal Broadway, es el portal del internet. La siguiente diapositiva, ahora la sesión de preguntas y respuestas. Laura, por favor, si quiere unirse con nosotros a las preguntas y respuestas. Gracias, Tiro. Ahora vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. ¿Están interesados en participar? La siguiente diapositiva. Tenemos instrucciones ahí. Puede participar al hacer su pregunta o comentario en la función de preguntas y respuestas, las cuales yo he visto que algunos de ustedes ya los empezaron a poner ahí. Gracias por participar. Esta función la puede encontrar en la parte de abajo de su pantalla. Si ven la pantalla, la parte de abajo, hay un bosquejo donde pueden hacer un clic. Ese es el icono donde pueden participar. Por favor, queremos dirigir sus preguntas y por medio de preguntas y respuestas y un facilitador va a responder. Laura, quiero corregir algo. Hubo un error en el correo. Es Broadway@Metronet. Hay una letra adicional de Broadway. Nuevamente, si nos quieren mandar un correo electrónico, es Broadway@metro.net. La palabra adicional fue la letra L para compartir con todos. Nuevamente quiero reconocer que hay una persona en el público del concilio número 14, el señor Alvarado. Kevin Billy está presente. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando con usted y entendemos que la comunidad está muy interesada en este proyecto, como también el concejal. Gracias por ser parte de esta reunión el día de hoy. Laura, nuevamente con usted. Gracias, Tiro. La primera pregunta que vemos o que dirigimos es un poco de los ajustes al acercamiento del corredor. La primera pregunta, ¿podemos agregar un carril prioritario a Hill Street en vez de Broadway? Yo puedo responder. Yo he estado viendo algunas preguntas que hemos recibido en cuestión de cómo es que este proyecto es y qué quiere lograr Metro. Realmente queremos ver líneas actuales y alineaciones. No estamos creando un nuevo carril, por ejemplo, o BRT. La meta es cómo, por medio de mejoras de la infraestructura, cómo mejoramos la velocidad del autobús y la dependabilidad. Estamos viendo corredores con alta frecuencia. Broadway es un corredor con mucha frecuencia. Hay autobuses cada 5 minutos durante hora pico y 10 minutos durante el día para la línea 45, pero tenemos múltiples líneas sobre Broadway para que la frecuencia sea 2 minutos por dirección y de esa manera estamos tratando con esta infraestructura y podemos mantener este horario de frecuencia. Idealmente podemos seguir adelante con la dependabilidad en cuestión de selección del corredor. Así vemos las cosas. Vemos dónde está el servicio actual, la frecuencia más alta de servicio para los usuarios, dónde es. Como dije hace rato, el servicio en sur en la calle Spring, el día de hoy sobre Spring hacia la 9, donde es un Spring con Main, y luego ese servicio continúa sur hacia Main, y luego regresa a Broadway y la 11. En cuestión de ver otros corredores, no estamos viendo otros corredores. Vemos los corredores de servicio básicamente Broadway en este servicio sur sobre Spring. Este es el enfoque de lo que estamos viendo, cómo hacemos mejoras de infraestructura que puedan mejorar el tiempo para viajar y dependabilidad del autobús en su sistema. Gracias, James. Algo similar, hay una pregunta de tomar en cuenta y ajustar la ruta, evitar Broadway entre Primera y la calle 12. Sí, nuevamente, como dije, no estamos viendo en hacer cambios de alineación grandes. Realmente vemos el vicio actual. Uno de los desafíos en el centro es la intensidad de uso. Hay tantas personas dentro de un área condensado, por eso tenemos líneas en varias calles. Cada carril tiene un sentido para autobús, ya sea operadores, ya sea de metro, operadores municipales que están movilizando a muchas personas o transporte a través del día.
y necesitamos esa clase de servicio a través de las calles para mantenerlo. Entonces estamos viendo otras alineaciones y cómo hacemos mejoras sobre estas calles. Gracias, James. Otra pregunta es con respecto a conservar lugares amables peatonales, especialmente sobre Broadway, áreas donde hay plantas. ¿Cómo es que el equipo del proyecto quieren conservar estos espacios? Claro, creo que esto es algo importante, por eso estamos aquí para hablar de eso. Algo va a ser entretener ese carril del sur sobre Broadway y traer ese servicio sur nuevamente a Broadway de la calle Spring. Y la de una desventaja es que sea más estrecho el área de la banqueta. Hay dos áreas ahí de lo ancho pintado, donde el áreas que están pintados son más estrechas para un carro estacionado. Es de la mayoría de las calles que tiene ahí las plantas. Y luego hay otras porciones más amplias ahí sobre Grand Central Market y la calle 9 donde es muy amplio para mesas y sillas. Queremos ser transparentes con personas. Con las desventajas de tener ese carril sentido sur es quitar las áreas más amplias que facilitan las mesas y sillas. Realmente queremos escuchar el punto de vista de todos con respecto a la desventaja de ese espacio para personas en la calle en comparación de los beneficios de dependabilidad, de velocidad de las personas que vayan a usar el transporte público. Gracias, James. Tenemos una pregunta con respecto a los cines históricos sobre Broadway. Es un área muy popular, estos cines. Tomando en cuenta, pueden seguir llevando a cabo estos cines ahí, en particular cuando varios camiones tienen que accesar el frente para producción de películas. Claro, el proyecto realmente no afecta el estacionamiento sobre Broadway. Con mucho gusto incorporamos áreas para abordaje y otras necesidades al proyecto, pero el proyecto no propone eliminar los carriles de ningún lado de Broadway. Si pueden estacionarse sobre Broadway, el día de hoy este lugar va a estar disponible, a excepción que en algunos lugares hay que agregar un carril para dar vuelta a la izquierda. Estas ubicaciones están en sentido sur, estas ubicaciones no están al sur de la calle. Estas ubicaciones no están en esta área histórica, en esta porción de Broadway. Entonces, sí, definitivamente hemos escuchado a las personas interesadas acerca de abordaje de pasajeros, como saben, que estén bloqueando los carriles de tráfico o que se estacionan doblemente y cuando entran y bajan del automóvil y tienen dificultad para hacer esto. Y quiero que quede claro, esta es una propuesta nada más para el carril de autobús y esto es algo independiente debido al día de hoy, ya sea que se puedan estacionar junto de la banqueta si es ya que no hay ningún estacionamiento disponible y pueden bloquear los carriles de tráfico y que pueden permanecer un carril de autobús, pero creo que es una oportunidad que tenemos y en sí nos podemos enfocar cómo podemos corregir estos problemas sobre el corredor de Broadway y cómo se puede incorporar nuevas zonas de abordaje al proyecto y luego zonas de abordaje que estén disponibles y que también se pueden reconfigurar sobre Broadway y los carriles del autobús en sentido sur y la capacidad de modificar estas áreas pintadas en la parte oeste de la calle, como pueden saber en las áreas de los negocios y comunidades, según vean, hay desventajas al agregar esto y la disponibilidad básicamente es parte del negocio de este proyecto y como todos ustedes saben, carril de autobús no elimina la capacidad de estacionar en cualquier lado de Broadway. Gracias, James. Tengo otra pregunta. Dados los lugares aquí con lugares limitados, ¿hay una oportunidad para expandirlos o en vez de eliminarlos? Este es el punto que hemos escuchado a través de la participación y los comentarios, es el valor
de lo que de lo que está pintado para que la comunidad llegue. Vi un comentario de falta de espacio abierto. Claramente estamos escuchando que estos unos pocos espacios abiertos en el área para nuestro proyecto, para un carril sentido sur, la desventaja, esas áreas estacionados. Por eso estamos aquí. Queremos escuchar de la comunidad nuevamente acerca de estas desventajas. Gracias, James. Tiro, tengo una pregunta a usted acerca de la tarjeta TAP, ya que van a eliminar las tarjetas TAPs. ¿Qué opciones hay para aquellas personas que no tengan tarjeta de crédito ni débito? Debí haberlo dicho, tarjetas de TAP nos están eliminando. Estamos agregando más oportunidades para que las personas paguen en caso de que no tengan una tarjeta TAP. Esto es en vista de aquellas personas que viajen de otros lugares donde tienen un sistema diferente de TAP. Esto es una ventaja para aquellas personas que deciden transicionar de las tarjetas TAP. Hay otras opciones. No estamos eliminando las tarjetas TAP. Estamos agregando otras maneras para que las personas puedan pagar para utilizar el sistema. Nuevamente, las tarjetas TAP siguen y van a continuar usándose. Gracias, Tiro, por esa aclaración. Ahora, Giselle está en línea. ¿Qué alcance comunitario se hizo para identificar Broadway como opción preferida y cómo fue que el punto de vista de los negocios y de los residentes fue incorporados para tomar decisiones del proceso? Sí, como parte de Arellano y proceso de Arellano en Associates, somos parte del equipo de alcance. Tenemos personal, hicimos una encuesta, recopilamos puntos de vista directamente de los usuarios y hemos recibido punto de vista de negocios y residentes y actualmente se está repasando y se está tomando en cuenta como parte del proceso de evaluación. Gracias, Giselle. Laura, si puedo agregar, como dije al principio y quiero reiterar, este es el principio del proceso, no es el final. Estamos escuchando su punto de vista. Después de su punto de vista, vamos a tener sesiones uno a uno con personas. Por favor, queremos que se unan con las personas correctas y que se unan. Y tenemos los siguientes meses para reunirnos con ustedes y hablar de esto. Nuevamente queremos estar seguros que esto sea algo que se haga con el punto de vista de la comunidad y diseñado como la mejor manera en que podamos entregar con sugerencias de la comunidad. Nuevamente compartan cómo podemos entregar mejor este proyecto y obtener su punto de vista. Nuevamente le damos las gracias por su presencia el día de hoy. Tenemos muchas personas que estuvieron presentes. Nuevamente podemos seguir continuando teniendo este diálogo conforme empezamos la sesión de escucha para todos. Los hemos estado escuchando. Muchas personas están compartiendo su punto de vista con respecto a la alineación. Sabemos esto y sabemos que las personas dirigen acerca de cuáles son sus preocupaciones. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Tiro. Queremos poner ahí en el chat el correo electrónico si están interesados en reunirse con el equipo y tienen preguntas adicionales, si quieren comunicarse y nosotros los podamos dirigir con la persona adecuada. Gracias. La siguiente, tenemos algunas preguntas referentes a la seguridad. ¿Cómo es que se toman las decisiones para los carriles en vez de un carril protegido? ¿Y qué análisis para esta decisión, James? Sí, como política, todos los carriles en la ciudad de Los Ángeles son carriles compartidos, al menos que vaya a haber una facilidad. Este es algo que se hace. No queremos criminalizar a las personas y bicicletas que estén en la parte derecha, que es donde están los carriles. Tras haber dicho esto, hemos tenido carriles de autobús compartido en Los Ángeles ya por bastante tiempo y no hemos tenido problema en cuestión de la pregunta de por qué no tomar en cuenta un espacio para los carriles de protege,
protegidos. Esto es una ventaja que persuadiendo esta como una opción que tendría más ventajas para el corredor Broadway, a saber, para abordaje, estacionamiento y otras clases de operaciones. Esto no fue algo que se tomó en cuenta. Nos enfocamos en la dependabilidad y la velocidad del transporte y de ventajas del carril de autobús compartidos que las personas que están en bicicletas, aunque ese no es un carril para bicicletas, es un carril que tiene menos tráfico. Gracias, James. Otra pregunta de Segremetro ha tomado en cuenta la dificultad de los diseños actuales que impacta Wilshire Boulevard y de abordajes y de dejar ahí a las personas. Sí, quiero estar seguro que capte la pregunta. El proyecto en sí, en cuestión de los carriles de autobuses, no está haciendo cambios a las banquetas ni a las rampas. El proyecto de RC está haciendo algunas paradas en los autobuses, en algunas rampas de la banqueta para que las personas puedan subir y bajarse de la banqueta. Hemos escuchado mucho punto de vista del abordaje de las personas y abordaje de lo comercial, que en los áreas ahí pintadas puede ser una barrera para tener acceso a las banquetas y no en las intersecciones en sí. Entonces, nuevamente, esta es una oportunidad para revisitar el diseño del ensayo en ciertas ubicaciones, si es que hay cines o negocios que actualmente tienen ahí algunos bollards y en las zonas de abordaje. Esto es algo que queremos escuchar porque esto es algo que se puede incorporar al proyecto para dirigir estos puntos sobre el corredor. Sabemos que las personas se les deja ahí. Sabemos que quizá vaya a haber una necesidad de para transporte y accesibilidad y por algún motivo no está disponible el día de hoy. Esto es algo que se puede incorporar al proyecto. Nos encantaría escuchar su punto de vista si hay ubicaciones que necesitan más plática. Gracias, James. Quiero aclarar uno de los puntos con accesibilidad para silla de ruedas en la ubicación que esto se pueda dirigir y se puede dirigir esta porción. Sí, si hay ubicaciones donde no hay acceso a la banqueta el día de hoy, porque es un medidor y alguien está siempre estacionada ahí, o hay una planta ahí y no pueden llegar ahí a la banqueta, esta es la oportunidad, ya que este proyecto va a tocar esos puntos es la oportunidad para hacer estos cambios. La filosofía es hagamos la calle mejor de lo que es, no es nada más de los de los carriles de autobús. Metro con mucho gusto está aquí para incorporar otros elementos más pequeños, como saben, como puede encajar con el ámbito de la pintura y los rótulos, como saben, pintar las banquetas, como saben, todo es relativamente que sea a costo bajo, pero con mucho gusto se puede incorporar al proyecto. Gracias, James. Tenemos una pregunta con respecto a posibles impactos a la banqueta para cenar y pintar ahí sobre Grand Central. Hay dos cafeterías, las quitarían. Bueno, si la propuesta del carril sur se va, entonces va a requerir que sea estrecha las áreas de la banqueta pintadas a una dimensión que no apoyan mesas y sillas ahí en la vía. Esta propuesta no afectaría nada que está en la banqueta. Sé que algunos negocios tienen mesas y sillas en la banqueta. Esta propuesta no afecta a eso, pero si las mesas y sillas están en la calle en sí, en esas áreas café doreadas, si el carril de autobús sentido sur sigue adelante y las mesas y sillas en sí se tendrían que ser eliminadas. Hay unas cuantas preguntas acerca del congestionamiento de tráfico. Entonces, al quitar los carriles para manejar y teniendo este gridlock, ¿tomarían en cuenta aquellos choferes que necesiten usar Broadway? Sí, como el proyecto
tomamos en cuenta el volumen de tráfico LADOT, tienen motivos para redirigir el tráfico y la cantidad de tráfico que se lleve a cabo. Este proyecto cumple con estas guías. Adicionalmente, Broadway, especialmente en este segmento con área histórico del centro, anteriormente habían dos carriles y fue uno carril en el sur en el 2014 y ha trabajado. La idea es, si funciona en los últimos 12 años en esa área, debe de funcionar razonablemente para el resto del corredor. Cuando las personas escuchan de los carriles, es entendible de ser un poco dudoso de cómo va a afectar. Es importante recordar que hay varias características sobre Broadway que se ponen para no causar mucha demora en las personas. La primera es que el carril en sí es un carril para dar vuelta a la derecha. Generalmente en el centro hay muchas personas cruzando las calles, están manejando, dando vuelta. Generalmente ceden a las personas en el cruce en la parte derecha de uno. Puede haber demoras al dar vuelta a la derecha. Desafortunadamente puede afectar al carril. Los autobuses están en ese carril el día y tratan con estos puntos el día y van a tratar con estos puntos en el futuro para el resto. Para el resto de los carriles con tráfico, nadie va a estar obstruyendo ese tráfico para dar vuelta. Ese carril de tráfico está ahí. Hemos visto mucho triunfo, no únicamente con esos proyectos de carril, pero otras reconfiguraciones de carriles. Cuando los carriles se ponen, tenemos carriles dedicados para dar vuelta. Esto en sí ayuda a la fluidez de tráfico porque constantemente no se tiene que sorprender cuando alguien para y dar vuelta a la derecha. Está en ese carril va y deja en ese carril cuando uno quiere dar vuelta, ya sea a la derecha o a la izquierda. El proyecto está tratando de tener esta línea fina entre apoyar transporte, apoyar a las personas que movilicen el corredor y el transporte y que no muy negativamente sean afectados a las personas que quieran manejar. Y todo el espacio sobre el corredor. Definitivamente es un desafío, definitivamente es algo que hemos pensado y tenemos confianza de que esto no va a generar mucho tráfico en esta propuesta. Gracias, James. Otra pregunta para usted con respecto al análisis que se llevó a cabo para analizar los efectos de carril prioritario en los negocios sobre Broadway, especialmente los grandes desafíos económicos que muchos negocios actualmente se enfrentan. Nuevamente, el proyecto no propone quitar el estacionamiento, en particular el segmento de la segunda a las 11. Algo de estacionamiento se quite en el sur de la 11 para ayudar para poder dar vuelta, pero estacionamiento no se va a quitar, va a haber oportunidades para dirigir inquietudes acerca de abordaje para los negocios como parte de este proyecto. Este carril de autobús no va a impactar la capacidad de agregar o de reubicar nuevas zonas de abordaje en cualquier lado de Broadway. Ojalá que al mejorar el transporte pueda mejorar la cantidad de personas sobre el corredor de Broadway. Tenemos casi 60,000 personas en las líneas que van y vienen sobre Broadway y estas son muchas personas que van sobre el corredor. El único aspecto es tiempo de viaje y la pregunta anterior, la ventaja más grande que hemos estado hablando y basado en los comentarios que hemos escuchado es las modificaciones al ensayo en sí y cómo pudiera afectar a los negocios. Por eso estamos aquí para hablar con todos esta tarde y queremos el punto de vista. Quiero reiterar nuevamente que la propuesta para el carril sentido sur de autobús en el segmento de la segunda a 11, realmente la ventaja es en estas áreas amplias
de banquetas printadas. Realmente este es el cambio principal, aparte de agregar carriles de tráfico adicionales. Hemos escuchado por parte de las personas que va en contra de la visión de Broadway. Entendemos eso, pero también estamos tratando de darle prioridad a todas las personas que están usando el corredor todos los días. En cuestión de negocio, estacionamiento no se está cambiando. Con mucho gusto trabajamos con negocios, con abordaje y tenemos fe que el tráfico, el congestionamiento no va a generar problemas para personas que vienen al centro en carro. Realmente es de las áreas que se expanden, pintadas las banquetas sobre las mesas y sillas. Realmente queremos escuchar de los negocios que tienen alguna inquietud y queremos trabajar con ustedes para incorporar diseños y proyectos para dirigir su inquietud. Hay una pregunta de un residente y dueño de negocio que ve Broadway como un destino y un lugar donde se unen como el corredor de transporte. El proyecto ha tomado en cuenta oportunidades peatonales para ciertas cuadras de Broadway para limitar el tráfico cuando aún mantenga las necesidades de transporte. Si es una idea que hemos hablado como una parte esencial de transporte en Broadway y otras de transporte y luego los autobuses para privatizar los automóviles y luego los taxis, lo que crea apto la comunidad en cuestión de lo que queremos lograr en el corredor. Yo creo que esto es algo interesante. Al final de cuentas fue más allá del ámbito de nuestro proyecto de Quick Build porque tráfico sobre la calle requiere un nivel alto de análisis, de circulación. ¿Cómo es que se movilizan las personas en el centro si uno no puede manejar sobre Broadway? ¿Y qué tal el acceso a los garajes de estacionamiento sobre Broadway? Viene siendo más dificultoso hacer un proyecto de esa escala. Nuevamente, el proyecto del programa es entregar mejoras de costo bajo que traen estas mejoras a los usuarios de transporte a la brevedad posible. Gracias, James. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos por participar el día de hoy. Nuevamente, si tienen preguntas adicionales, lo pueden poner en la función de QA y lo vamos a dirigir. Un recordatorio. Estamos tratando de unir puntos similares para asegurarnos que respondamos a todas las preguntas. Una pregunta acerca de desviación de tráfico. ¿Es posible establecer algo similar donde el tráfico de los coches sea desviado a la calle Hill y no únicamente los autobuses sobre Broadway? Parece que yo ya respondí a eso en la última pregunta. Muy bien. Gracias, James. Las rutas se pueden dividir en sentido sur en los autobuses sobre Broadway con autobuses que vayan en sentido norte utilizando Spring para minimizar los impactos para sentarse sobre Broadway. Sí, esencialmente es donde estamos el día de hoy con las direcciones que cambiaron. En servicio en sentido sur sobre Broadway se divide sobre César Chávez y luego va de Spring y luego nuevamente se une a la calle 9 y luego va a la 11 y en el sentido norte y luego va hacia Broadway y luego al distrito histórico nuevamente. Eso como que se llevó a cabo en el 2014 y luego por medio de esto causando inconvenientes para el tiempo de transporte. Gracias, James. Gracias para todos los participantes. Tenemos muchas preguntas el día de hoy. Gracias por su paciencia. Conforme vemos las preguntas y compartimos las respuestas, gracias por participar el día de hoy. Este es el punto de vista donde obtenemos su punto de vista. Si hay información adicional o preguntas que tienen que se puedan dirigir ahora o más adelante, por favor tengan la libertad de comunicarse con el equipo de proyecto utilizando los canales que tenemos
y hemos compartido en la pantalla. Vamos a poner esa pantalla nuevamente para recordar a las personas cómo se pueden mantener conectados con el equipo. Pero nuevamente, gracias por participar el día de hoy. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? El resto de las mejoras va a aumentar, por ejemplo, los autobuses, por ejemplo, ah, los árboles sobre las calles, reparación de las luces, banquetas, aún va a seguir adelante a pesar de los cambios que se están llevando a cabo. Si van a haber dos proyectos aparte, entonces el componente de carriles para autobuses allá en Metro es un proyecto aparte que está recibiendo los fondos y las mejoras de las paradas de autobús. Las mejoras de autobuses procede adelante. Gracias, James. Una pregunta acerca de la asignación acerca de las calles. Quiero hablar acerca de eliminar el estacionamiento o tiempo de viaje sobre Broadway en vez de reducir el espacio peatonal. Aún así, ya tenemos muy poco espacio peatonal. Sí, me refiero a eso, que esto es algo que es una ventaja para agregar este espacio de transporte. Hay una ventaja peatonal para el espacio. Desafortunadamente, para poder complacer ese carril en cada sentido de la dirección, el tráfico general y el autobús, carriles de autobús en cada sentido requiere un mínimo de espacio que excede lo que está disponible sobre Broadway. Debido a este espacio adicional de las banquetas, y esto es algo lo que hemos escuchado y lo tomamos muy en serio, y si definitivamente queremos seguir escuchando el punto de vista de las personas referente a las ventajas y cuáles serían las ventajas al traer ese carril sur sobre Broadway y traer este servicio nuevamente, mejorar la dependabilidad de velocidad de transporte sobre Broadway, no únicamente de los carriles, pero también lo que puede traer sobre Broadway y el sentido sur en comparación de lo que hemos escuchado hoy, la importancia para las personas. Creo que esto es un punto central y eso es lo que queremos escuchar por parte de ustedes. Gracias, James. Tenemos una pregunta acerca del horario. ¿Qué horas sirven únicamente para autobús? Si estos se proponen como carriles de tiempo completo, en cuestión de la ejecución automatizada, tenemos un proyecto piloto que tiene cámaras en los autobuses que captan quebrantamientos de personas que se estacionan en los carriles y personas que se estacionan en la zona de autobuses. Es un proyecto piloto. Algunas líneas no están sobre Broadway el día de hoy. No es parte de este proyecto, pero creo que a través del tiempo vamos a expandir ejecución de los carriles en todos los corredores. En algún momento puede ir a Broadway si tenemos carriles sobre Broadway, pero nuevamente eso es para quebrantamientos de estacionamiento, no es quebrantamientos donde las personas están manejando ahí, es nada más si estacionan ahí donde va el autobús o si están estacionados en la zona del autobús. Esto es algo, una ejecución automatizada. Gracias, James. Pregunta acerca de aplicar, de que sea algo peatonal. Se puede aplicar para abordaje. Es una oportunidad para que los negocios hagan eso. Yo no sé la respuesta a esto. No sé si es un programa que tenga la ciudad. ¿Denise, usted sabe algo acerca de esto? Perdón, ¿puede repetir la pregunta otra vez? ¿Un negocio puede aplicar para que puedan aplicar para abordaje? No es algo que yo conozca. Por favor, mande un correo electrónico si quiere que se tome en cuenta. Hay una pregunta acerca de las tarjetas TAP. ¿Aún van a haber tarjetas conmemorativas o se van a eliminar? Hasta donde yo sepa, las tarjetas TAP, yo no he escuchado que se vayan a ir eliminando. Yo diría en este entonces, no, vamos a continuar teniendo las tarjetas conmemorativas TAP porque significan muchos eventos históricos o logros de metro, la apertura, abrir una línea.
Yo diría que vamos a mantener esas tarjetas conmemorativas de TAP. Gracias, Tiro. ¿Podemos compartir un poco más acerca del hito? ¿Cuándo vamos a escuchar de las decisiones finales? Por ahora, no es la decisión final, es el comienzo de todo el estudio y de toda la sesión de escucha de esta sesión. Si regresa a la diapositiva, vemos el horario que tenemos, donde tenemos todos, estamos acá al inicio, donde hemos hecho reuniones comunitarias. Hay una reunión en persona de LADOT, va a tener la semana entrante. Lo que estamos haciendo básicamente es escuchar y obtener punto de vista y compartir con la comunidad cuál es la propuesta. Nuevamente, queremos escuchar cuáles son las soluciones y sus recomendaciones. Este es el momento que ustedes nos digan. Estamos escuchando muy claramente por parte de las personas acerca de ciertos segmentos, qué es lo que quieren conservar. Y se ha sabido esto, también queremos saber cómo podemos trabajar juntos, si hay posibilidad, como dice James, ventajas, cómo podemos complacer uno al otro y si hay una oportunidad. Eso es una de las cosas. Y James, hay una pregunta de seguimiento para aclarar. Eliminar el estacionamiento es una posibilidad en vista de quitar. El ensayo es muy importante en la comunidad, pero también estacionamiento para muchas de las personas interesadas, especialmente los negocios. Esto es algo, alguna ventaja que se va a tomar en cuenta. Si puede aclarar esto y puede tratar esto más a fondo, sí, claro. Desafortunadamente, quitar el estacionamiento para poder complacer la propuesta de metro de los carril del cruce de cuatro al conservar estos carriles, estos mesas y sillas, áreas pintadas, realmente no es posible. Técnicamente es muy amplio el otro lado de la calle. Luego uno termina con carriles que se unen y es eliminar bastante transporte. Esto es algo que hemos visto, pero ventajas son muy sustanciales con la cantidad de estacionamiento que se tiene que quitar. Hay una preocupación con respecto a la preocupación de ir corriendo correr por ahí. Hay preocupación con el semáforo, la alineación y que el costo puede escalar muy rápidamente. Sí, creo que hemos visto detalladamente el corredor. Queremos minimizar las ventajas, desventajas que sean mínimas con el ámbito del proyecto. Como dijo Tito, definitivamente hemos escuchado a muchas personas de la comunidad. Creo que hemos escuchado bastante. Yo estoy bastante tiempo en el corredor de Broadway. Es un lugar que a mí me gusta ir bastante. Creo que escuchamos a las personas claramente, pero también hemos escuchado por parte de personas que están muy emocionados de mejoras del transporte. Hay otro grupo de personas interesadas que dependen del corredor. Como dijo Tito, realmente nos estamos comunicando y queremos ver este equilibrio. Nos gustaría trabajar con personas sobre el corredor para poder entender cuáles son las necesidades. ¿Hay algo que pueda comprometer para que se quede lo que es importante sobre Broadway al tratar de complacer beneficios de velocidad y dependabilidad del transporte? No creo que haya una respuesta fácil. Esta va más allá de la plática, pero como dijo Tiro, estamos tomando esto muy en serio y participar con las personas sobre el corredor para moldear un proyecto que sea lo mejor para la mayoría de las personas. Gracias, James. Creo que hay otra pregunta que se hizo. Van a haber otras oportunidades. Hay otra junta la próxima semana. La siguiente diapositiva para compartir que LADOT está patrocinando la reunión presencial en South Broadway, proyecto de movilidad, jueves 11 de junio a las 6 de la tarde en Iglesia Quinonia 5606 South Broadway a las 6 de la tarde. Y va a haber información de contacto, cómo pueden reservar ahí el lugar.
Entonces hay múltiples oportunidades. No termina ahí tampoco. Estamos escuchando. Como dije, es el primer paso. Queremos seguir teniendo estas pláticas con las personas. Comuníquese con nosotros para que podamos tener estas pláticas con ustedes y su grupo. ¿Cómo podemos trabajar colaborativamente? Escuchamos lo que no les gusta. Gracias. También queremos escuchar sugerencias acerca de cómo también podemos complacer, cómo podemos complacer a los dos. Pero básicamente esto sucede con comunicarse y nosotros tengamos la comunicación amplia. Algunas personas dicen que esto ya se hizo y no, no es así. Es el primer paso. Estamos aquí para escuchar. Queremos ver cómo podemos diseñar mejor este proyecto de lo que ya tenemos. Gracias. Ahora con Laura, otras preguntas. Tenemos varias preguntas que han llegado. Nuevamente, gracias por su paciencia. Vamos a tratar de responder lo más que se pueda, pero nuevamente les agradecemos su presencia y su punto de vista. Gracias, Chiro. Algunas preguntas para concluir. Preguntas acerca qué va a pasar con desfiles, eventos de protesta y algunos eventos que pasen sobre Broadway. ¿Va a haber algún impacto? Claro, yo puedo responder. Las clausuras que se llevan a cabo en Broadway el día de hoy ya las conocemos desde la perspectiva y servicio se lleva a cabo servicio de desviación, no cambiaría con el proyecto. Este proyecto no es un proyecto de transporte, algo de servicio especial de transporte que surja la barra, suba la barra, si va a haber desviación o no. Esto realmente es un proyecto de carril de autobús mejorando el servicio actual. Es cuestión de clausura de autobuses. Todo lo que sucede sobre Broadway, cinematografía, no va a cambiar como resultado. La ciudad aún va a seguir otorgando esos permisos y Metro desvía el tráfico según se requiera. Gracias, James. Quiero tomar el tiempo de mostrar la diapositiva de cómo se pueden mantener conectados. Como dijo el equipo, hoy no es la última oportunidad de compartir su punto de vista y darnos su punto de vista y cómo pueden mantenerse en contacto con el proyecto. Si tienen alguna otra pregunta adicional, están interesados en cómo pueden seguirse comunicando con nosotros y pueden ver la información que está en la pantalla. Visita el portal del proyecto y manténgase en contacto con nosotros. Nuevamente, gracias a todos que están con nosotros. Agradecemos su punto de vista en este proceso. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros y ansiosamente queremos seguir escuchando queremos saber su punto de vista a través de este proyecto. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas tardes.